Y otras cosas de la actualidad con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Empezamos por estas encuestas. Estas otras encuestas, todas, salvo el CIS, hay que decirlo, apuntan al mismo panorama y hablan de un gobierno en manos del Partido Popular. Mientras Vox no lo impida, Vox subiría de los 33 escaños actuales y tendría en su mano decidir si el gobierno es del Partido Popular o no. Pero es que el líder del Partido Popular no quiere gobernar ahora mismo con nadie, ni con Vox ni con nadie. Lo he vuelto a decir esta mañana. Si le parece, escuchamos a Feijóo. Yo pretendo gobernar en solitario. Fíjese, esto es bueno en Madrid, es bueno en Andalucía, es bueno en Galicia, es bueno en La Rioja y yo creo que tiene que ser bueno en el conjunto de España. Hay muchísimos votantes de Vox que saben que si cogen la papeleta del Partido Popular habrá cambio de gobierno. Hay muchos votantes de Vox que no están de acuerdo con lo que ha hecho Vox abandonando unilateralmente los gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas. Pues está el señor Feijóo apelando a los suyos. ¿Qué le parece? Bueno, no sé a cuál de las mentiras del señor Alberto Núñez Feijóo tengo que contestar. Lo que sí voy a hacer es señalar en que estoy de acuerdo. Yo comparto con el señor Núñez Feijóo un deseo, y es que yo también quiero gobernar en solitario. El problema es que el veredicto de las urnas no suele dar ese tipo de mayorías absolutas y yo creo que al contrario, suele pedir en muchas ocasiones que se pacten. Yo creo que lo que indican esas encuestas es una gran fortaleza de Vox, a pesar de todos los ataques que recibe Vox desde el Partido Popular, desde el Partido Socialista y desde muchas terminales mediáticas que obedecen a ambos partidos, y Vox demuestra que, en contra de lo que ha pasado con otros partidos políticos que nacieron y desaparecieron, mantiene una extraordinaria fortaleza. Es verdad que ahora esas encuestas indican, y yo soy muy escéptico siempre con las encuestas, incluso cuando nos favorecen, indican que hay una mayoría alternativa al actual gobierno. Lo que pasa que yo no tengo confianza en que el señor Feijóo esté dispuesto a asumir esa mayoría alternativa, y lo digo porque durante la campaña electoral anterior ofreció permanentemente pactos al señor Pedro Sánchez, lo hizo en los debates, y el otro día incluso en el Parlamento, a cuenta del debate sobre el apagón, volvió a ofrecer un pacto energético a Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo creo que no es Vox quien va a tomar esa decisión de si forma parte del gobierno, es el Partido Socialista. Si el Partido Socialista, después de las elecciones, le dice al señor Núñez Feijóo que quieren gobernar conjuntamente o que están dispuestos a apoyarle para que no entre Vox en el gobierno, Vox no formará parte de la ecuación de gobierno, y eso solo pueden resolver los españoles dando a Vox una fuerza aún más grande que la que tiene en estos momentos y que la que tienen esas encuestas. Habla usted de pactos. Sabe que tradicionalmente los partidos con más opciones de gobierno han pactado políticas de Estado, pactado cosas muy concretas. Eso no quiere decir que no haya desacuerdos, pero sí, por ejemplo, en cuestiones de política exterior, pactos en defensa o, por supuesto, lo que fue la política antiterrorista. ¿No es partidario usted de que haya grandes pactos entre los grandes partidos, los políticos que van a tener opciones o de liderar un gobierno o de participar en él? Bueno, desde luego que no estoy a favor de esos grandes pactos, porque esos grandes pactos son los que nos han traído hasta esta situación en la que estamos. Hay un gran pacto en Bruselas donde el Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan conjuntamente y hacen la legislación conjuntamente, votan conjuntamente en Bruselas en el 90% de las ocasiones en el Parlamento Europeo, y esa legislación llega a España y luego aquí mantienen la mascarada o la estafa de hacer creer a sus electores que están en desacuerdo cuando comparten las políticas migratorias, comparten el Pacto Verde que arruina nuestra industria, que arruina el campo, comparten en gran medida toda la ideología woke e incluso las subidas fiscales, porque aunque ahora en la oposición el Partido Popular diga que quiere bajar los impuestos, lo cierto es que cuando llega al poder lo que ha hecho, y lo vimos con Mariano Rajoy, fue subir los impuestos brutalmente, más incluso de lo que planteaba Izquierda Unida. Por lo tanto, yo no estoy a favor de que se mantengan esos pactos, estoy a favor de una alternativa al socialismo y de una alternativa a los pactos que el Partido Popular y el Partido Socialista han llevado adelante en Bruselas y que afectan a toda la legislación española y a nuestro día a día. La semana pasada vimos una maniobra política del líder de los socialistas extremeños consiguiendo un aforamiento exprés para evitar ser juzgado por la misma jueza pues, que ha llevado la instrucción del hermano de Sánchez. Ustedes van a recurrirlo, ahora me lo explica, pero vamos a recordar a la gente que nos está viendo de qué maniobra estamos hablando, porque desde luego es complejo, pero importante. José Ignacio.
No, en concreto, además, María, el coordinador jurídico de Vox, Jordi Buxade, lo que ha hecho es presentar un recurso ante la Junta Electoral de Extremadura. Sostiene que los candidatos que dimitieron, ahora vamos a explicar eso, obraron así obligados por los dirigentes de su partido, del PSOE. En su comparecencia en la misma puerta del Tribunal Supremo este fin de semana, el dirigente de Vox ha hablado de fraude de ley, de abuso de derecho y de insulto a la democracia. Vamos a recordar de lo que estamos hablando. Gallardo concurrió como número 23 de la lista del PSOE por Badajoz. Sacaron 16 diputados hace 2 años y cuando todo apuntaba al procesamiento por el caso del hermano de Sánchez, se inició esta maniobra para sentarle en el escaño y conseguirle aforamiento. Para eso tuvo que dimitir una diputada, pero aún quedaban 3 candidatos de la lista por delante y todos ellos renunciaron uno por uno a tomar posesión para que el turno corriera finalmente hasta Gallardo. Y el nombramiento del señor Gallardo es un auténtico fraude de ley, un abuso de derecho, un insulto a nuestra ley electoral y a la propia democracia. Si Felipe González acabó con la separación de poderes, Sánchez va a acabar con todo vestigio de democracia, de independencia y de libertad de las instituciones. Es un fraude como una catedral de grande desde el punto de vista político que un dirigente del Partido Socialista de la justicia y de ralentizar y retrasar un proceso judicial que ya está abierto. Pedro Sánchez sigue en la Moncloa, pero ha hecho de la Moncloa el búnker personal y familiar para defenderse de la justicia que está funcionando. Bueno, pues esto no tiene solo importancia para el señor Gallardo en cuestión, si él consigue que le juzgue otro tribunal o no, el Superior de Justicia de Extremadura. Esto tiene la importancia de que puede arrastrar toda la causa, de que puede ralentizar un proceso para que no coincida con determinados movimientos políticos. ¿Hay alguna posibilidad de que esto cambie, de que esto se anule? Esa es nuestra esperanza. Nosotros cuando recurrimos ante los tribunales, y lo hacemos habitualmente porque estamos personados en todas las causas por investigaciones de corrupción o por catástrofes ante la inacción de los gobiernos, confiamos en lograrlo porque estamos ante una clarísima intención de huir de la acción de la justicia. Yo dirijo un partido y en ocasiones hay personas que dimiten y uno puede tener interés en que otro asuma el puesto, pero a nadie se le escapa la dificultad de hacer que 5 personas renuncien a asumir un cargo público. No sé si lo han hecho a punta de pistola, a golpe de talonario o a promesa de cargo público, pero desde luego en las investigaciones que se van a iniciar nosotros vamos a solicitar que las cuentas bancarias de esas personas y que sus puestos en el futuro estén investigados, porque no tenemos ninguna duda de que el Partido Socialista ha obrado con extraordinaria fortaleza o con extraordinaria presión para hacer que esas personas no asumieran el cargo y al que quieren proteger, que a su vez tiene que proteger al hermano del presidente y a su vez hay que proteger a Pedro Sánchez, pues finalmente asuma el cargo y se pueda dificultar la investigación y la acción de la justicia. Es gravísimo, pero de todas formas no sorprende nada en España, no sorprende nada con Pedro Sánchez. Yo he venido diciendo últimamente que lo peor de Pedro Sánchez está por llegar y creo que cada día se confirma esa previsión porque siempre se supera a sí mismo, siempre está dispuesto a hacer algo más grave. Ustedes están personados en varias causas, unas 25 creo, de causas judiciales, investigaciones que están abiertas. Estamos viviendo un momento con muchísima tensión entre justicia y política y particularmente entre poder judicial y poder, digamos, ejecutivo, con una sensación generalizada de que unos y otros se señalan como sospechosos, particularmente como se señalan los jueces, esa sensación de que todos tienen que tener una etiqueta política. ¿No le preocupa el desgaste de la confianza de la ciudadanía en un poder que es fundamental en una democracia, que es la justicia? Evidentemente me preocupa la desconfianza en la justicia, pero creo que la desconfianza en la justicia y en ese poder que es principal para la separación de poderes y para que nos podamos llamar Estado social y democrático de derecho, está siendo lesionada permanentemente por culpa de la acción política del gobierno y también por culpa de los pactos permanentes entre el Partido Popular y Partido Socialista para repartirse los tribunales, para repartirse el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y colonizar la justicia a través de adeptos y que por lo tanto van a tomar las decisiones para favorecer a uno u otro partido. Evidentemente me preocupa que la justicia esté degradada por culpa de la acción política, pero es normal que la gente desconfíe ante lo que está pasando.
Usted señalaba al Tribunal de Cuentas que ha impuesto una sanción a Vox, que no es la primera vez, por incumplimiento de una ley de financiación, por no identificar, digamos, determinadas aportaciones económicas al partido. ¿Cree que lo van a recurrir? Ya lo hicieron con la anterior vez, pero ¿cree que hay una intencionalidad política ahí? ¿O considera que hay que cambiar esa ley, quiero decir, evitar pues esa obligación de tener que identificar a todos los donantes? Bueno, yo creo que hay una clarísima intencionalidad política, entre otras razones lo creo yo y lo cree una parte de ese tribunal que votó absolutamente dividido, pero que no tengo tampoco ninguna duda de que recibió una instrucción del gobierno para perseguir a Vox de una manera brutal, de una manera desproporcionada y de una manera injusta, porque aunque el presidente del gobierno se riera en la tribuna del Congreso sobre esto, es verdad que era por vender pulseritas en las carpas informativas y porque Vox tiene la intención, que no tiene ningún otro partido político en España, de financiarse con las cuotas de sus afiliados, de financiarse con las donaciones que puede recibir y que a los españoles se les indulte tener que estar pagando a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones patronales, a las organizaciones no gubernamentales, que cada uno sostenga a aquellos a los que apoya. Ese es nuestro objetivo y por eso nos hemos convertido en unos enemigos del sistema y somos perseguidos por aquellos que están hundidos en corrupción hasta las cejas, ellos y toda su familia, y también por aquellos que están envueltos en casos de corrupción muy graves, como algunos pendientes de juzgar, y me refiero al caso Kitchen. Vox se ha convertido en un enemigo del sistema de partidos porque piensa que los partidos tienen que sostenerse a través de sus propios mecanismos. Por cierto, esta sanción la hemos recurrido ante el Tribunal Supremo y tenemos la confianza de que nos dará la razón y que todo esto no será más que un debate forzado por otros en un momento en el que están envueltos en todo tipo de corrupciones. Quería preguntarle por uno de los sucesos más graves, o no decir, quizás el más grave que ha sufrido este país en los últimos tiempos, que es un apagón que mantuvo durante horas a todo el país, no solo nosotros, también el país vecino, sin corriente eléctrica, sin comunicaciones de teléfono, y sobre el que se siguen buscando las causas que pusieron en marcha todo digamos, los fallos que encadenados terminaron con esta situación. Pero en estos últimos días hemos leído una información en un diario británico de Telegraph que está apuntando a que formaba parte de un ensayo del gobierno para ver si se puede aguantar sin nucleares. No sé si formaba parte de un ensayo del gobierno. Lo que sí creo, y lo he manifestado en la tribuna del Parlamento, y además lo han dicho muchísimos expertos ya en las distintas tertulias e informaciones de televisión, es que esto no ocurrió por casualidad, esto ocurrió porque en vez de tomar decisiones técnicas, el gobierno toma decisiones ideológicas y porque el gobierno quiere lanzar el mensaje al mundo de que podemos vivir solo con energías renovables, con la solar, con la eólica, y esas energías son muy importantes, pero no podemos prescindir de otras energías. Es ya consenso entre los expertos la idea de que esa situación de apostar de manera exagerada por las renovables es la que nos colocó en una situación de debilidad que llevó al apagón. Yo no sé si era un ensayo para ver hasta dónde podíamos llegar, pero lo que sí estoy absolutamente seguro y en condiciones de afirmar es que esto se debe al fanatismo ideológico del gobierno, porque ese tipo de decisiones que debían ser tomadas por los técnicos son tomadas por los fanáticos políticos. Pues hasta aquí nuestra conversación de hoy. Santiago Abascal, muchas gracias por estar 120 minutos. Que tenga buena semana. Muchas gracias a ustedes, igualmente. Vamos a